Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes en esta hermosa mañana, regalo especial de nuestro Dios, Dios amor, el Dios de la vida, el Dios para el cual nosotros somos tan importantes, que nos tiene grabados en la palma de su mano, que somos para Él como la niña de sus ojos. Y por eso, con tanta generosidad, con tanta misericordia, nos trata el Señor siempre y constantemente está regalándonos milagros cotidianos para nuestra propia vida, para que lo descubramos siempre cerca de nosotros. Vamos sin más tardanzas entonces a dar inicio a este encuentro de amor, con Dios amor, al que invocamos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor misericordioso, porque nos has traído a la vida un día más. Te queremos agradecer, Señor, cada manifestación de tu misericordia en favor de nosotros. Aun cuando nuestros pecados, Señor, son tan pesados y tan grandes en nuestra vida, tú sigues teniendo compasión y misericordia de todos nosotros. Sigues siendo lento a la cólera, rico en piedad, en beneficio de todos nosotros, porque has enviado a tu Hijo Jesús no a salvar a los justos, sino a los pecadores, a nosotros justamente, Señor. Por eso queremos reconocer tu gran amor, queremos agradecer tu misericordia en favor de todos nosotros y queremos consagrarnos a ti, Señor. Ya nos has apartado para ti cuando en el santo bautismo nos regalaste el don del Espíritu Santo y nos constituiste tus hijos y tus hijas por adopción en la persona de tu Hijo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Queremos pedirte que nos sigas iluminando a través de la gracia del Espíritu Santo para que sepamos qué hacer en todo momento, también qué evitar, para que nos alejes de las ocasiones de pecado, para que enciendas nuestro corazón en tu amor y que con este santo amor en nuestros corazones nos convirtamos nosotros en tu santa presencia en todo lugar donde nos pongas y ante toda persona frente a la cual nos permitas estar. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea un reflejo de tu amor. Ayúdanos a tener hambre y sed de ti. Ayúdanos a que tengamos siempre en la mente y en el corazón nuestra meta, que es la de gozar contigo por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en el domingo 23 del tiempo ordinario, y el evangelio que nos pone la iglesia para nuestra meditación y nuestra oración lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados
al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada meditábamos en el Evangelio de San Lucas, que nos ponía como tema de reflexión la humildad necesaria para la santidad, para nuestra vida cristiana. El Evangelio de este domingo nos pone frente a nuestra mirada, frente a nuestros ojos, frente a nuestro corazón, la realidad nuestra como discípulos del Señor. Y ya los cimientos, podríamos decir, para la reflexión del día de hoy, la encontrábamos en el domingo anterior, cuando hablábamos del tema de la humildad, porque ya con nuestra alma vacía de toda pretensión, de toda soberbia, de todo orgullo, podemos entonces empezar a construir nuestro proyecto de vida como discípulos del Señor. Pero ser discípulos de Cristo es algo exigente, requiere toda nuestra entrega, toda nuestra generosidad, toda nuestra disponibilidad para ese Dios que es exigente, que no quiere que nosotros seamos discípulos a medias, cristianos a medias, hijos suyos a medias. Encontramos una afirmación en el libro del Apocalipsis, según la cual Dios no nos quiere tibios, o fríos o calientes, porque tibios nos vomitará de su boca. Esta afirmación tan fuerte nos permite reconocer la exigencia de Dios y por tanto la exigencia de la vida cristiana. No podemos ser cristianos a ratitos. No podemos tener a Dios como un juguete y utilizarlo según nuestras necesidades y según nuestra conveniencia y dejarlo como guardadito, cubierto, para cuando no lo necesitamos. Todo lo contrario, estamos llamados a cambiar radicalmente nuestra vida según las exigencias del Evangelio para que seamos discípulos en todo momento, para que la fe que llevamos en el corazón se convierta entonces en el motor que mueve nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro trato a los demás, en nuestra propia manera de ser, tanto cuando estamos frente a los otros como cuando estamos solos. Nuestra vida cristiana debe caracterizarse por tener a Dios como primera prioridad, como parte fundamental de nuestra vida. Y ya después de Dios, cuando le hemos dado a Dios nuestro primer lugar en nuestra vida, todas las otras cosas, personas, situaciones van ocupando su correspondiente lugar, que no le quitan el lugar a Dios. En nuestra vida cristiana encontramos muchas veces cómo el trabajo, los compromisos, la familia, aún el entretenimiento y la diversión nos van a veces robando nuestro tiempo para Dios. Es común encontrar a hermanos y hermanas que todavía se reconocen cristianos católicos, pero que no asisten a la Santa Misa los fines de semana, de manera especial pues el domingo, que es el día del Señor, que no van a confesarse, que no tienen su propio tiempo de oración, que no oran en familia, que no practican la caridad. Y el gran elemento que les sirve a ellos para justificarse es: no tienen tiempo, trabajamos mucho, nos aceleramos haciendo muchas cosas, dedicamos nuestra vida haciendo muchas cosas y por eso no me queda tiempo para Dios, para la piedad, para vivir la fe. Hoy Jesús nos está diciendo que de esa forma no se puede ser discípulo en realidad. Y por eso miramos con interés el hecho de que muchas personas seguían a Jesús, pero cuando Jesús se vuelve para hablarles de las exigencias del reino a estas personas, no lo hace sino a quienes son sus discípulos. Nos dice San Lucas que Jesús se refirió fue a sus discípulos,
no se refirió a la muchedumbre, no le habló a la muchedumbre, porque todas estas personas que seguían a Jesús no lo seguían con el ánimo de ser discípulos suyos, sino porque Jesús les saciaba el hambre, los curaba, les hacía sentir paz. Pero la verdadera razón por la que nosotros debemos seguir a Cristo es porque queremos ser sus discípulos, porque queremos escuchar su palabra y ponerla en práctica en nuestra propia vida. De lo contrario, no tiene sentido el que sigamos a Cristo, el que lo busquemos, interesados solamente por la conveniencia de lo que podemos obtener cuando estamos cerca de Él. Hoy para ti y para mí, la palabra de Dios nos ofrece un mensaje muy fuerte que nos habla de la radicalidad de ser discípulos y nos está invitando el Señor a considerar en nuestra vida si estamos dispuestos a poner en manos de Dios nuestra entera existencia, lo que somos y lo que tenemos, o de lo contrario, que no nos lancemos como a la aventura, jugando con Dios y utilizándolo según nuestra conveniencia. Pidámosle al Señor que su santa palabra que escuchamos el día de hoy se convierta para nosotros en una oportunidad de cambio. Si estamos fallando en nuestro discipulado, en nuestro seguimiento de Cristo, que tengamos el valor suficiente y la gracia de Dios que está presente en cada uno de los sacramentos, así también como en la oración, en la meditación de su santa palabra y en los actos de caridad, para que podamos transformar nuestra vida según el querer y la voluntad de Dios y que seamos discípulos de Cristo 100%, los 365 días del año, las 24 horas del día, para que, teniendo a Cristo como nuestra primera prioridad en esta vida, gocemos después de su presencia por toda la eternidad. Amén. Y en este tiempo de meditación a lo largo de las catequesis que hemos tenido en las últimas 4 semanas, nos hemos dedicado entonces a meditar en torno a la sola fe. Esta idea de Martín Lutero, según la cual basta con creer en Dios y con profesar esa fe con nuestros labios para ser ya entonces justificados y poder estar seguros de que estamos salvados. Hemos meditado a lo largo de una serie de pasajes bíblicos muy importantes acerca de la falsedad de esta afirmación de todas las sectas protestantes que siguen enseñando esta idea de la sola fe y que llevan entonces a sus seguidores a una falsa seguridad acerca de una salvación que según ellos ya alcanzaron y que no se puede ya perder de ninguna manera, porque es una salvación que nos alcanzó Cristo en la cruz y no hay ninguna acción nuestra como seres humanos, ni siquiera el pecado mismo, que pueda llegar a poner en riesgo esa salvación, si ya simplemente creemos en el corazón que Dios nos ha salvado y profesamos esa fe con nuestros labios. Hemos utilizado para aclarar esta verdad fundamental de nuestro ser cristianos desde las Sagradas Escrituras y desde la tradición apostólica, como contraposición a esa enseñanza falsa y demoníaca de la sola fe. Muchos pasajes que nos han servido entonces para aclarar qué es lo necesario para la salvación y para descubrir entonces que no es cierto que ya podamos estar seguros pensando que ya estamos definitivamente salvados porque tenemos fe en el corazón y porque profesamos esa fe con nuestros labios. Pasajes como 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, también en ese mismo capítulo y en esa misma carta de San Pablo a los Corintios, ya en el versículo 13, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 8, Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 25. Así también 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, hasta el capítulo 10, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Colosenses 1,
del 9 al 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19. La carta a Tito, capítulo 3, versículo 14. Pasajes todos estos de San Pablo, que es el autor de estos otros poquitos versículos bíblicos que toman los protestantes para malinterpretarlos y para utilizarlos como fundamento de esa falsa doctrina de la sola fe, y que intencionalmente nosotros entonces tomábamos para que desde San Pablo mismo podamos utilizar su teología de la salvación, que se diferencia mucho de toda esta mentira y esta falsedad que los protestantes, en especial los pastores protestantes, pues suelen utilizar en sus iglesitas de garaje, en sus changarritos, para manipular el mensaje cristiano y para llevar a estas pobres almas de Dios a una falsa seguridad en torno a la salvación. Y así como con San Pablo, utilizábamos también los escritos apostólicos de los otros escritores sagrados que en el Nuevo Testamento nos llevan a reconocer la falsedad de la sola fe como requisito para la salvación y a encontrar entonces, por tanto, lo que verdaderamente necesitamos nosotros, creyéndole a Dios, no a los pastores protestantes, sino creyéndole a Dios con el fin de obtener la salvación. Y tenemos entonces pasajes como primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 23. Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 27. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Apocalipsis 22, versículos del 11 al 12. Y la más importante, podríamos decir, de las citas bíblicas que tumban por completo la falsa doctrina protestante de la sola fe, que es la que nos escribe el apóstol Santiago allá en su carta, en el capítulo 2, versículos del 14 al 26, donde nos decía entonces que si nosotros decimos tener fe, pero no tenemos obras, tenemos sí una fe muy grande, una fe como la de los demonios, una fe muerta. Por eso, no es cierto que en las Sagradas Escrituras, no es cierto que en las cartas de San Pablo, la enseñanza que nos ofrece el Espíritu Santo sea la de la sola fe. Una fe que no tenga obras, nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago, es una fe muerta. Y decíamos entonces cómo las obras a las que se oponía San Pablo, cuando pareciera que pone la fe por encima de unas obras, no son las obras que practicamos nosotros como cristianos católicos, las obras de caridad o de misericordia, la justicia y la piedad, sino que decíamos son las obras que él como fariseo practicaba, con las cuales pensaban ellos, los fariseos, que ya estaban justificados. Esas obras no tienen lugar en la vida nuestra como cristianos y no nos sirven para la salvación, pero tampoco es la fe tal y como la enseñan los protestantes. Veníamos hablando entonces acerca del fundamento de lo que necesitamos nosotros como cristianos para obtener la salvación, y ya decíamos entonces, tanto con San Pablo como con los otros apóstoles, con San Pedro, con Santiago y con San Juan, que no es cierto que basta la fe para estar nosotros seguros de la salvación, sino que se necesitan también las obras. Y decíamos la semana pasada que en esta última catequesis acerca de la sola fe íbamos entonces a meditar en los pasajes del Evangelio en los que el mismo Jesucristo nos está mostrando con sus discursos, con sus enseñanzas y con su propia vida, que no basta la fe, sino que se necesitan también las obras. Y hoy el mismo Jesús nos va a iluminar, a enseñar, a instruir en torno a cuáles son esas obras que acompañan la fe y que son necesarias para la salvación. Estas obras de las que nos va a hablar Jesús en los evangelios que vamos a meditar, que son las obras de misericordia o de caridad,
las obras de justicia y las obras de piedad son una exigencia en la vida de nosotros como cristianos y son fundamentales para la salvación. Y estas obras están constantemente enseñadas por el mismo Jesús a sus apóstoles y que después los apóstoles mismos pusieron por escrito en el Nuevo Testamento y predicaron al respecto. Pero estas obras son despreciadas y rechazadas por los falsos cristianos, que son todos los protestantes, y quienes creen que por el solo hecho de tener fe ya están definitiva y completamente salvados, pero que al final de sus vidas van a descubrir que no lo están, por no haber obedecido al Señor, sino a pastores protestantes que les predicaron un evangelio diferente al que el Señor Jesús y sus apóstoles han predicado en la única y verdadera iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, que es la Santa Iglesia Católica. Meditemos ahora entonces en todos estos pasajes de Jesús en los que vamos a escuchar de sus propios labios qué es necesario en realidad para obtener la salvación. Si la sola fe, como lo predican los pastores protestantes, o la fe y las buenas obras, como la Santa Iglesia Católica lo ha enseñado y predicado por espacio ya de 2000 años. Vamos a comenzar con Mateo 7, 21 al 23, donde nos dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Suelen muchos pastores protestantes afirmar que su changarrito, su iglesita de hombres, es la iglesia de Jesús, porque ahí se hacen milagros, y porque ahí se profetiza, y porque ahí se habla en lenguas. Gloria al Señor, aleluya. Pero al final el Señor les va a decir: apártense de mí, jamás los conocí, agentes de iniquidad, porque invocaban al Señor con sus labios, pero su corazón estaba muy lejos de Él, porque escuchaban la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Y Jesús nos está diciendo que las obras que ponen en práctica la palabra de Dios son también necesarias, además de la fe, para obtener la salvación. En Lucas 6:46 dice Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿A qué te está mandando el Señor aquí para salvarte? ¿A tener solo fe? ¿A confesar con la boca que Él es tu único Señor y Salvador? No. ¿Qué está mandando el Señor? Me está mandando el Señor, nos está mandando el Señor a obedecer, a la santa obediencia, para que vean que no se trata solamente de la fe, tal y como lo enseñan estos lobos vestidos de pastores, que son todos estos pastores protestantes. Tenemos en Marcos 10, del 17 al 22, este encuentro de Jesús con el joven rico, que le hace la pregunta a Jesús acerca de lo que se necesita para heredar la vida eterna. Y miren la respuesta de Jesús: conoce los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Miren que la respuesta de Jesús no se refiere a la fe. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si se tratara solamente de la fe, Jesús le hubiera dicho: cree que yo soy tu único Salvador, profesa tu fe con tus labios y ya estarás salvado. Protestante, gloria al Señor, aleluya. No, Jesús manda a este joven rico a que practique los mandamientos, a que guarde los mandamientos. Y frente a la respuesta de este joven a Jesús, diciéndole que ya él ha cumplido todas estas cosas desde su juventud, no le dice Jesús a continuación: ok, si ya lo practicas, simplemente cree en mí y ya estarás salvado. Gloria al Señor, aleluya. No, le dice: una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes
y dáselo a los pobres. Buenas obras, caridad, misericordia, y tendrás un tesoro en el cielo. Después sígueme. Y ante estas palabras se llenó de pena este joven y se marchó triste porque era protestante, porque pensaba que las obras no eran necesarias para la salvación. Mateo 7, 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, quizás pensando que basta con creer como los demonios y profesar como los demonios y los protestantes. Mas qué estrecha es la entrada y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Mateo 10, 22. Serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Miren que Jesús no está hablando de la fe como el requisito o la condición única necesaria para la salvación. Jesús está diciendo que quienes perseveren hasta el fin se salvarán. No que los que profesan con sus labios y creen en su corazón que Jesús es el Señor se salvarán. Gloria a Jehová, aleluya. No, los que perseveren hasta el fin se salvarán. Y ya los protestantes no perseveraron porque se salieron de la única y verdadera iglesia fundada por Jesús. Ya ellos no perseveraron en la fe. Ya ellos se apartaron y se convirtieron en anticristos, como nos recuerda San Juan allá en su primera carta, capítulo 2, versículos del 18 al 19, porque estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros, y lo muestra el hecho de que se apartaron de la única y verdadera iglesia de Jesús. Mateo 16, 27, nos dice Jesús: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y ojo a esto, y entonces pagará a cada uno según su conducta, no según su fe, según su conducta. Si son necesarias las obras, por más que los pastores protestantes, mentirosos como son, hijos del padre de toda mentira que es Satanás, como son, afirmen lo contrario. Mateo 19, 16 al 21, que es el paralelo de Marcos 10, 17 al 22. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Y la misma respuesta de Jesús que encontramos allá en Marcos 10, 17 al 22, con una sola diferencia, y es que Jesús habla de la perfección como el resultado de las buenas obras. Es decir, las buenas obras nos llevan a la perfección. Se necesitan también entonces las buenas obras en el proyecto de vida de Cristo con nosotros como sus discípulos para alcanzar la salvación. No basta la fe. Mateo 24, del 11 al 13. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Miren aquí, hermanas y hermanos, que Jesús en esta profecía que nos hace allá en Mateo 24, del 11 al 13, nos está hablando de que algunos predicarán cosas diferentes, llevando a que en muchos la caridad se enfríe. ¿Qué enseñan todos estos pastores protestantes, mentirosos, hijos del demonio? Enseñan que basta la fe, que no es necesaria la caridad. Y con eso están cumpliendo la profecía de Cristo, según la cual, por la predicación de esos falsos profetas, en muchos la caridad se va a enfriar. No hay que hacer buenas obras, no hay que ayudar al prójimo, no hay que tener caridad, basta la fe. Enseñan todos estos mentirosos hijos del demonio, logrando con esto que la caridad de muchos se enfríe. Y dice una vez más Jesús, así como lo decía también allá en Mateo 10, 22, el que persevere hasta el fin, ese se salvará.
No solamente y no realmente el que tenga fe, el que crea con su corazón que Jesús es el Señor, gloria a Jehová, aleluya, y el que lo profese con sus labios. Mentiras, mentiras. El demonio no quiere que te salves, hermano protestante, y por eso les metió los gusanos a estos pastores protestantes de que enseñen que basta la fe, que no necesitas de la caridad. Mateo 24, del 11 al 13. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Miren aquí, hermanas y hermanos, que Jesús en esta profecía que nos hace allá en Mateo 24, del 11 al 13, nos está hablando de que algunos predicarán cosas diferentes, llevando a que en muchos la caridad se enfríe. ¿Qué enseñan todos estos pastores protestantes, mentirosos, hijos del demonio? Enseñan que basta la fe, que no es necesaria la caridad. Y con eso están cumpliendo la profecía de Cristo, según la cual, por la predicación de esos falsos profetas, en muchos la caridad se va a enfriar. No hay que hacer buenas obras, no hay que ayudar al prójimo, no hay que tener caridad, basta la fe. Enseñan todos estos mentirosos hijos del demonio, logrando con esto que la caridad de muchos se enfríe. Y dice una vez más Jesús, así como lo decía también allá en Mateo 10:22, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. No solamente y no realmente el que tenga fe, el que crea con su corazón que Jesús es el Señor, gloria a Jehová, aleluya, y el que lo profese con sus labios. Mentiras, mentiras. El demonio no quiere que te salves, hermano protestante, y por eso les metió los gusanos a estos pastores protestantes de que enseñen que basta la fe, que no necesitas de la caridad. Mateo 6, 1 al 4. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Y dicen los pastores protestantes, no hay que practicar la justicia, basta la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pactan con $500? Mentiras. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres. Aquí Jesús no está diciendo que no se debe o que no se necesita practicar la justicia, sino que no se debe practicar delante de los hombres. Y sigue Jesús explicando por qué. Cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Si hay que hacer limosna, no más que hay que hacerla en secreto. Por eso dice Jesús, cuando tú hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si hay que hacer obras de caridad, si hay que cuidar de las necesidades del pobre, si hay que hacer caridad, no más que no hay que hacerla enfrente de todos para que seamos reconocidos. La iglesia practica la caridad. La iglesia católica es la institución de caridad más grande del mundo, no más que su enseñanza es la misma de Jesús, y de esta manera practica la iglesia la caridad, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Mateo 22 del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El protestante dirá, el mandamiento mayor es tener fe y profesarlo con los labios, gloria al Señor, aleluya. No, es el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y dice Jesús, el segundo mandamiento, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Miren que Jesús aquí ni siquiera se refiere a la fe,
se refiere al amor, el amor a Dios y el amor al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Lucas 10, 25 al 37, que es el paralelo de lo que ya encontrábamos nosotros en Marcos 10, 17 al 22 y en Mateo 19, 16 al 21. La misma pregunta relacionada con la vida eterna y la respuesta que da Jesús, no en relación con la fe para ser salvados, gloria al Señor, aleluya, sino en relación con los mandamientos y con el amor, con la caridad. Porque Lucas nos ofrece un elemento adicional al que nos ofrecieran ya Mateo y Marcos, y es la parábola del buen samaritano, que la encuentran ustedes allá en Lucas 10, del 25 al 37. Jesús está hablando del verdadero discípulo, del verdadero creyente, en relación no con la fe, al menos no con la fe solamente, como la enseñan todos estos mentirosos hijos de Satanás, que son los pastores protestantes, sino la caridad. Esa conocida parábola del buen samaritano, en la que nos está hablando Jesús de este hombre que fue asaltado por ladrones que eran pastores y que, quedando medio muerto en el camino, no fue auxiliado por nadie, sino por un buen samaritano que lo cuidó. Y al final dice Jesús: vete y haz tú lo mismo. Practica la misericordia, ten caridad, manifiesta con tus buenas obras la fe que tienes en el corazón, no solamente de palabra, gloria al Señor, aleluya. Juan 13, 34 al 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Y ojo a esto, en esto conocerán todos que son discípulos míos, en que tienen una fe muy grande como para trasladar montañas y para llevarla en el corazón y profesarla con los labios y creer que ya están salvados. Gloria al Señor, aleluya. No, en esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Es el amor, son las obras del amor, son las buenas obras, es la caridad, es la misericordia. Juan 14, versículo 15 y después versículo 21. Si me aman, guardarán mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí no se refiere Jesús a la fe, una vez más se refiere al amor. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren, hermanas y hermanos, que todas estas enseñanzas de Jesús están centradas, claro que en la fe, pero no en la fe solita, así como la enseñan estos sinvergüenzas para poder aprovecharse de estos ciegos que los siguen y robarles todo su dinerito. No, a lo que se refiere Jesús es a la conducta que se hace realidad a través de las obras, a la misericordia, a la caridad, al amor expresados en obras, no en palabras, no en decir y en creer que tenemos una fe muy grande. Y de todos los pasajes que podemos nosotros citar de Jesús, en los que Él mismo nos enseña y nos advierte y nos instruye acerca de lo necesario para la salvación, el más importante y el más claro y el que ningún pastor protestante puede borrar de su Biblia y puede contradecir, es el pasaje de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Y es cuando Jesús nos está hablando del juicio universal. ¿Cómo va a ser el juicio final para todos nosotros como seres humanos? Independiente de si fuimos cristianos o no, católicos o no, creyentes en Cristo o no. ¿Qué va a pasar al final en el juicio universal? Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él
todas las naciones, no solamente los católicos, todas las naciones. Y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Los pastores protestantes enseñan que los sigan a ellos, los que están en sus changarritos, no van a ser juzgados. Falso, totalmente falso. La salvación no depende de que estés en un changarrito cualquiera. La salvación depende de lo que nos va a decir Jesús aquí. Y en el juicio universal, hayas sido católico o no, hayas estado en un changarrito creyendo que ya estabas definitivamente salvado o no, vas a estar aquí frente a Dios, juez de vivos y muertos. A ti, pastor protestante, a ti, hermano protestante, que le crees a los pastores, también te va a juzgar el Señor en el juicio universal. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vamos a ver quiénes son los de la derecha. Si son los pastores protestantes y todos los que les creyeron que ya estaban definitivamente salvados porque tenían fe en el corazón y porque lo profesaban con sus labios. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver si esos son los de la derecha. Vengan, benditos de mi Padre, protestantes y pastores protestantes. Gloria al Señor, aleluya, porque tuvieron mucha fe. No, ya en serio. Síganlo pues leyendo ustedes allá conmigo, por favor. Vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. ¿Qué son todas estas cosas, hermanos y hermanas? Obras, buenas obras, misericordia, caridad, el amor expresado en obras. La ley y los profetas sintetizados en las buenas obras que nos manda Jesús, que enseñamos los católicos y que rechazan los protestantes. Entonces los justos, que podríamos decir aquí que son los católicos, porque los católicos practicamos estas buenas obras, porque le creemos a Cristo y no a los pastores protestantes, vamos a responder ese día: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo, católicos, que cuando hicieron esto a uno de mis hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Las obras sí son necesarias para la salvación. Puedes tener una fe muy grande como la de los pastores protestantes y la de los que se creen ya salvados. Pero si no tienen estas buenas obras, no se van a salvar. Y si no me creen, sigo con la lectura de Mateo 25, 31 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda, a los que pensaban que tenían una fe muy grande y que por esa fe ya estaban salvados: gloria al Señor, aleluya. Apártense de mí, protestantes, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron, porque pensaron que con la fe sería suficiente y que ya estaban salvados. Gloria al Señor, aleluya. Entonces dirán también estos pobres infelices que se creyeron salvados durante toda su vida: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad les digo que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. Porque no era suficiente y porque no era necesario, mejor, las buenas obras. Por eso dejaron de asistir al pobre y se conformaron con pagar diezmos, colectas, primicias, etcétera, y con creerle a los pastores que les decían que ya estaban salvados. Gloria al Señor, aleluya.
pero irán estos al castigo eterno. Y los justos, los católicos, los que sí le creímos a Dios que las buenas obras eran necesarias y las practicamos, iremos a la vida eterna. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te entrego mi dolor, te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te entrego mi dolor. Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, quédate, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy, y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy, y mi voluntad te entrego, Señor. Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, quédate, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, quédate. Te abro mi corazón, Señor, mi corazón herido, sufriente y lleno de pecado. Entra en mi corazón y haz de él tu habitación, y no te vayas jamás de mi corazón, Señor. Mora en mí, Señor. Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor.
haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, quédate, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, quédate, quédate. Así pidiéndole al Señor que haga morada en nosotros, para que su gracia, su amor, permanezca siempre con nosotros y que nos ayude a ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos. Seguimos entonces avanzando en este tema tan importante para nosotros todos, que es el de ¿qué se necesita para la salvación? ¿Solo la fe? No, también las obras, las buenas obras, la caridad, la misericordia. Por eso, después de que el Espíritu Santo nos ha iluminado a través de todos estos pasajes, tanto de San Pablo, así también como de San Juan, de San Pedro y de Santiago, y también después de que hemos escuchado al mismo Jesús hablarnos en todos estos pasajes de los evangelios acerca de lo que es necesario para obtener la salvación, si la sola fe, como enseñan los pastores protestantes, o por el contrario, como lo ha enseñado la Santa Iglesia Católica por 2000 años, que son también necesarias las buenas obras, es decir, la caridad o la misericordia, el servicio, la justicia y la piedad, unidas, eso sí, todas estas a la fe en Cristo nuestro Señor. ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? ¿Basta en realidad la fe, como escuchamos de los protestantes, para que seamos salvados? No, la verdad es que Cristo, sus apóstoles y la Santa Biblia enseñan que la fe sola no es suficiente para alcanzar la salvación, sino las buenas obras realizadas con fe por la gracia de Dios. Así es como podremos hacer nuestra la salvación que ya Jesús nos alcanzó en la cruz y que nos ofrece constantemente para que la acojamos en nuestra propia vida. Y esta, precisamente, ha sido la enseñanza de la Santa Iglesia Católica durante toda su historia de 2000 años, porque es la misma enseñanza de su esposo, su cabeza y fundador, que es Cristo nuestro Señor. Así pues, mientras los protestantes predican la sola fe, una fe vacía, muerta, sin obras, como el apóstol Santiago nos ha advertido que debemos evitar, que es la misma fe de los demonios, la iglesia que Cristo fundó predica la fe que da vida por el ejercicio de la caridad, la justicia, el servicio y la piedad, tal y como nos lo enseña la Santa Biblia. Santa Biblia que, entre otras cosas, hizo la Iglesia Católica y que no hizo ninguna secta protestante. Entonces, ya como una forma de resumir estas enseñanzas en torno a la fe verdadera que está unida a las obras y no a la fe como nos la enseñan los protestantes, vamos a terminar con 4 ideitas que nos van a permitir sintetizar o resumir toda esta catequesis ya de 4 domingos. En primer lugar, la fe sola o la sola fe, como lo predican los protestantes, no es bíblica, sino que es enseñanza de hombres. El protestantismo, al nacer de esta doctrina no bíblica, es fruto de los deseos e intereses humanos, no de Dios. La enseñanza de la sola fe no viene de Dios, no está en la Santa Biblia, no es cristiana esa enseñanza. Es enseñanza de hombres y podríamos decir también de demonios, porque el demonio no quiere que practiquemos la verdadera fe, que es la que viene acompañada de obras. En segundo lugar, la salvación por la fe y las buenas obras, tal y como lo enseña la Iglesia Católica, sí es bíblico. La Biblia enseña que seremos juzgados por las obras y de esas obras dependerá nuestra salvación o condenación.
Ya lo acabamos de ver en Mateo 25 del 31 al 46. La Iglesia Católica jamás ha enseñado que son necesarias solo las obras, como los protestantes falsamente nos han acusado, sino que las buenas obras, como frutos inseparables de la fe, son necesarias para la salvación. La acusación protestante de que la Iglesia Católica enseña que la salvación es solo por obras buenas y que por tanto son los méritos humanos y no la gracia de Dios es totalmente falsa. Es una de las tantas acusaciones y falsas calumnias que los protestantes suelen utilizar en contra de los católicos para demeritar la única y verdadera fe de Cristo Jesús, nuestro Señor, en esta su iglesia. En tercer lugar, las obras que San Pablo rechaza y contra las cuales afirma que es más necesaria la fe, no son las obras de caridad, de justicia y de piedad que encontramos en la Santa Biblia y que ya hemos meditado inclusive en los mismos labios de nuestro Señor, sino que son las obras de la ley judía por las que los fariseos creían que ya estaban justificados. En este pasaje de Lucas 18, del 10 al 14, encontramos justamente a un fariseo sintiéndose ya justificado, ya salvado, podríamos decir, por esta clase de obras, y esas son las obras que Jesús y que más adelante San Pablo van a criticar y van a rechazar. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Y miren aquí las obras que Jesús y que San Pablo critican, rechazan, contra las que ellos no están a favor. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Gloria al Señor, aleluya. En cambio, el publicano se mantenía a distancia y no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, como nosotros los católicos: misericordia, Señor, ten compasión, porque soy un pecador, ¿cierto? Esta actitud es propia de nosotros como cristianos católicos. Y ya sabemos nosotros entonces que al final no fue el fariseo, sino el publicano quien se fue para su casa justificado. San Pablo lo que enseña es que con Cristo esas obras quedan superadas por la fe. ¿Cuáles obras? La del ayuno, la del diezmo, la de las ritualidades vacías de los fariseos que no ofrecían en realidad la salvación. Esas obras quedan superadas por la fe en Cristo, no las obras de caridad, no la misericordia, no la justicia y la piedad. Esas obras de los protestantes que en ese tiempo eran los fariseos. Esa fe verdadera de la que habla San Pablo es la fe que debe manifestarse y fundamentarse con la práctica cristiana de las buenas obras. Recordemos allá con Mateo 25, del 31 al 46. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, etc. Y en cuarto lugar, en relación con la fe, ¿de qué fe es a la que se refiere no solamente San Pablo, sino también toda la Biblia e incluso el mismo Jesucristo? Que es la fe que necesitamos para la salvación. Es en realidad la fe que se dice con los labios, es decir, una fe únicamente de palabra, como la que predican los pastores protestantes. En realidad no, pues creer en Cristo significa aceptar su mensaje y vivirlo, sin añadir o quitar nada. No basta decir yo creo en Cristo para salvarse. Es necesario conocer su voluntad y aceptarla así como es. Y aquí recordamos a Cristo con Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que digo? Y Lucas 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, no se trata solamente de decir que tenemos fe, sino de conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Y miren aquí, dijo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54.
¿Cómo es posible que muchos protestantes piensan salvarse o que están ya salvados sin aceptar esta orden de Jesús de comer su carne y beber su sangre? En efecto, repetir la cena del Señor es una orden. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19. Y ninguna secta protestante cree que Jesús está presente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, en el pan y el vino de la Eucaristía. Lo mismo por lo que se refiere al perdón de los pecados. ¿Cómo es posible que un hombre perdone los pecados? Repiten sin cesar los protestantes. Bueno, se lo podemos preguntar a Jesús. El que creó el cielo y la tierra tiene el poder de encargar a unos hombres para que perdonen pecados en su nombre. Claro que sí. Y ya lo encontramos en Juan 20 del 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A los que ustedes no libren de sus pecados, quedan atados. Esto quiere decir que hay que creerle de verdad a Cristo. Y creerle a Cristo significa aceptar todo su mensaje y tratar de vivirlo. De otra manera, se trata de una fe falsa, vacía, como la de los protestantes, que nos lleva a la salvación. Decir yo creo en Cristo y ya es un error, una vana ilusión que nos lleva a la salvación. Hay que aceptar y obedecer a Cristo para salvarse. No hay que escoger una u otra enseñanza según el propio gusto, el propio interés y la propia conveniencia, sino que hay que aceptar todo lo que dice Jesús. Todo es todo. Esto es creer de veras en Cristo. Esto es tener una fe tal y como Cristo nos la manda. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Te invitamos este domingo 22 de septiembre al Festival Internacional de Comida en la parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Habrá deliciosa comida, música en vivo, para los niños, pintacaritas, juegos y muchas actividades. Los boletos se venderán en la puerta. Todo empieza a las 10 de la mañana para terminar a las 4 de la tarde. Recuerda, en la parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, en el 1580 St. Thomas Way. ¡Te esperamos! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.